¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a comenzar nuestra escuela dominical el día de hoy y vamos a continuar estudiando el mensaje a la iglesia en Tiatira. Vamos a comenzar y bueno, pues siempre vamos a ponernos en las manos del Señor como siempre lo hacemos. Vamos a hacer una oración. Padre bendito que estás en el cielo, te damos muchas gracias, mi Dios, por esta semana que nos has dado, de mucha alegría, de gozo, Señor, de salud. Padre, gracias por tantas bendiciones que tú nos has dado, tantas cosas que nos has permitido vivir. Mi Dios, te queremos pedir, Señor, que tú te muestres en este estudio, que tú te muevas en medio de este estudio, Padre, que nos enseñes como siempre lo haces, mi Dios, que seas tú el que hable. Y nos ponemos en tus manos para ello. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a continuar este mensaje a la iglesia en Tiatira y vamos a recordar un poco lo que dice Apocalipsis 2, a partir del versículo 18, y vamos a continuar la reprensión sobre todo a esta iglesia. Vamos a ver entonces Apocalipsis 2, 18 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y antes de continuar con el estudio y con estos versículos, solamente recordar que el Señor los estaba reprendiendo fuertemente con respecto a una mujer que estaba enseñando en la iglesia, una mujer que tenía un puesto de liderazgo en la iglesia y que estaba enseñando de manera incorrecta, ¿verdad? Por eso, y bueno, el Señor le llama Jezabel, y ya habíamos platicado de la Jezabel del Antiguo Testamento, que representa la idolatría, y por lo tanto recordamos lo que es el adulterio espiritual, esa infidelidad al Señor y la idolatría que el Señor no permite. Por lo tanto, el Señor le hace una reprensión. Les hace una reprensión a la iglesia y dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, dice el versículo 21. Vamos a seguir leyendo del 21 al 23. Y el 22 dice: he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Sí? Este es un llamamiento al arrepentimiento, porque Jezabel se niega a cambiar de rumbo, es incorregible. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el castigo? Y aquí el Señor lo está diciendo. Está hablando de que la va a arrojar en cama y en gran tribulación, es decir, enfermedad y gran tribulación a ella y a los que le siguen, y muerte a su descendencia. Cuando el Señor dice en Apocalipsis 2:22, yo la arrojo en cama, habla del lecho de enfermedad y el dolor. Por lo tanto, la cama que había sido el lugar de su pecado, pues ahora sería el de su castigo, ¿verdad? Dice en Proverbios 29:1, porque Jezabel no quiso arrepentirse, no quería arrepentirse, así lo está diciendo, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Dice Proverbios 29:1, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Por eso está hablando de que la va a arrojar en cama, porque habla de la enfermedad y del dolor. Pero habla también de a los que con ella adulteran. Se puede referir al adulterio espiritual, precisamente, a esa infidelidad a Dios, de aquellos que aceptaron su enseñanza, es decir, la de Jezabel, y permitían que ese pecado se estuviera llevando a cabo dentro de la iglesia.
Aquí se puede hablar de los mismos líderes de la iglesia. Pero todavía los líderes, tenían tiempo de arrepentirse y de ese modo detener el juicio sobre ellos. Aquí hay una reflexión que yo haría de lo importante que es que los líderes de una iglesia local estén al pendiente de todo lo que se enseña en la iglesia. Estén al pendiente no nada más de lo que se enseña de manera presencial, sino todo lo que se puede enseñar por otras vías, como es por ejemplo a través de un WhatsApp, a través de un video, a través de todo lo que se esté utilizando como medio para transmitir alguna enseñanza aparentemente bíblica. Entonces los líderes tienen una responsabilidad enorme. Lo está diciendo ahorita el mensaje a la iglesia en Tiatira, ¿sí? Porque ellos eran responsables de ese adulterio espiritual, porque ellos estaban consintiendo algunas veces por acción, pero otras veces por omisión. ¿Por qué? Porque nunca le dijeron a Jezabel que no era correcto, porque ella era una líder también. Entonces, por eso, en las iglesias locales se debe de tener un liderazgo adecuado y que además sea hallado irreprensible. Dice además que, y a sus hijos heriré de muerte. La falsa doctrina que era enseñada por Jezabel había producido una descendencia. ¿Sí? ¿De qué? De individuos que estaban contaminados, que se habían convertido en sus hijos espirituales. Ellos seguían los caminos de su madre, seguían los caminos de Jezabel. Entonces ya no nada más estamos hablando de los líderes que permitían que Jezabel enseñara, sino que Jezabel enseñó y empezó a tener una prole de personas que le seguían en esas enseñanzas y terminaron o terminarían del mismo modo que ella, a no ser que se arrepintieran. Vemos las graves consecuencias que tiene una falsa enseñanza en la iglesia y también la responsabilidad, fíjense bien, no solo de los líderes, sino de la responsabilidad de cada miembro de la iglesia que si acepta estas enseñanzas. ¿Sí? Con respecto a los que pretenden enseñar en la iglesia, ¿qué dice la Biblia? Vamos a leer en Santiago 3.1. Santiago 3.1. Dice así: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y bueno, esta cita es muy, muy importante, sobre todo los que estamos al frente de una iglesia hablando, enseñando, otros están predicando. Tenemos esta responsabilidad los que enseñamos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que habrá mayor condenación, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Pero miren, esto no es para tener temor y ya no querer enseñar. Yo siento que si el Señor te ha mostrado que tienes el don de la enseñanza, que tienes el don de predicación, es ideal que puedas llevar a cabo ese don que el Señor te ha dado, pero con responsabilidad, porque el Señor nos va a pedir cuentas, ¿verdad? La Biblia señala en las cartas que manda Pablo a Timoteo, a Tito, también por ejemplo las cartas de Pedro. Hay algunas características que yo saqué con respecto a ese buen soldado de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya hablé con respecto a los maestros, más adelante hablaremos también de los líderes, pero también la responsabilidad es de los miembros de la iglesia. ¿Sí? Hoy en día debemos de considerar todo lo que Pablo le recomendó a Timoteo y también a Tito. Debemos de ver, por ejemplo, para ser un buen soldado de Jesucristo, ¿qué necesitamos? Pues ocuparnos, dice la Biblia, ocuparnos de la lectura, pero principalmente de la lectura de la palabra del Señor, de la palabra de Dios, porque ella, dice la Biblia, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? Para que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿verdad? Debemos de ocuparnos, dice la Biblia, en la enseñanza y enseñar con las palabras de la fe y de la buena doctrina que hemos seguido.
Debemos de hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina y así nos estaremos también edificando todos. Debemos de desechar los mandamientos de hombres que se aparten de la verdad y desechar las fábulas profanas y que la Biblia nos está mencionando. Debemos de tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina. Debemos de persistir en la doctrina, ya que, dice la Biblia, ya que te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, tiene mucha relación con todo lo que estamos analizando con respecto al mensaje a la iglesia en Tiatira. Y con respecto a los líderes, dice en 1 de Timoteo 5:17, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Hoy en día nos asombra este lenguaje de condenación y de castigo que estamos viendo en el mensaje a Tiatira, que es tan severo dentro de la iglesia, como se menciona en este mensaje, ¿sí?, en la iglesia de Tiatira. Desgraciadamente nos hemos vuelto demasiado tolerantes. Entonces aquí el Señor nos está, no nada más le está reprendiendo a esta iglesia, sino que este mensaje va para todas las iglesias y para todas las eras, ¿sí? E independientemente, fíjense que voy a hablar de un tema, independientemente de la disciplina que el Señor haga con respecto a sus miembros, a los miembros de la iglesia o a todos los que son sus hijos, ya hablamos de esta disciplina. Ustedes saben que cuando el Señor nos disciplina es para purificarnos, ¿verdad? Para ser como el bronce bruñido, para brillar. Pero para brillar, el Señor nos tiene que reprender y nos tiene que disciplinar. Sin embargo, en la iglesia local también nosotros tenemos que establecer una disciplina, ¿sí? Una disciplina en la iglesia. Esa disciplina en la iglesia queda establecida en un documento que cuando la iglesia se constituye legalmente, ese documento son los estatutos de la iglesia. Esos estatutos todas las iglesias lo tienen. Aquí estamos, aquí tenemos los estatutos de la iglesia de Cristo Vive. Aquí hay estatutos de otra iglesia. Y en esos estatutos es cuando se establece muchas cuestiones. Uno de ellos son, por ejemplo, los derechos y los deberes de los miembros, pero también hay un capítulo que se habla de la disciplina. Estos aspectos de disciplina no son elaborados de manera arbitraria, ¿sí?, ni con tintes legalistas, sino que están basados en la palabra de Dios. Estos principios o reglas, miren, nos pueden ayudar mucho a tener un orden y también para orientarnos sobre el camino que debemos de seguir como miembros de una iglesia. Y todo esto, fíjense bien, a mí me llamó mucho la atención el mensaje a la iglesia en Tiatira y me hizo tomar en cuenta este aspecto de la iglesia local, porque podemos nosotros evitarnos estas reprensiones del Señor cuando nosotros leemos esta disciplina que cada iglesia establece. Solamente les voy a leer una parte que a mí me pareció interesante del capítulo de la disciplina. En la Iglesia Bautista Cristo Vive reconocemos y adoramos a un Dios de orden y por lo tanto creemos que la disciplina debe prevalecer en el seno de la iglesia, de conformidad con las Sagradas Escrituras y que de ninguna manera carece del amor cristiano que recíprocamente nos profesamos unos a otros. Y la iglesia además dice la iglesia, en una actitud de interés de restauración, considera la importancia de encontrar la solución a problemas con algún miembro de esta, recurriendo siempre a medidas razonables que serán tratadas por los diáconos, por el pastor, que serán los encargados y capacitados para guiar y conciliar a los involucrados. Pero con respecto a este tema de tratando de relacionar un poco lo de la persona que está enseñando en una iglesia y que sean enseñanzas que no sean adecuadas, pues es un tema que está dentro de la disciplina del Señor. Fíjense bien, les voy a leer una parte que me parece también muy, muy importante, que dice:
Ninguna persona que está bajo disciplina podrá tomar parte en la predicación, ni en la dirección del culto, ni en números especiales, ni en ocupar puestos de responsabilidad en la iglesia. Entonces, qué importante es que nosotros debemos, como iglesia, cuidar y observar qué personas son las que están al frente. ¿Por qué? Porque aquí hay una reprensión. El Señor está haciendo una reprensión a una iglesia, y esa reprensión se le hace el Señor a todas las iglesias que permitan una Jezabel. ¿Sí? Algunos aspectos que debemos de considerar para mantener una correcta adoración al Señor y para cuidar la santidad que Dios pide a su iglesia y para mantener el orden adecuado, pues debemos de tomar en cuenta ciertos principios bíblicos que son los que tomamos de la Biblia para establecer un capítulo de disciplina. ¿Sí? Debemos de ocuparnos, dice la Biblia, todo lo que voy a leer lo dice la Biblia, ocuparnos de la amonestación y exhortación, con amor, con paciencia, y dice con toda pureza. Debemos de reprender con firmeza a los que persisten en pecar. ¿Para qué? Para que todos los demás también teman, no a nosotros, sino al Señor. Reprender también todo lo deficiente en la iglesia. ¿Pero para qué? Pues para que seamos sanos en la fe. Así lo dice la Biblia. Debemos de tener misericordia con los hermanos, con temor, pero aborreciendo lo malo. ¿Sí? No podemos imponer con ligereza las manos a ninguno. Debemos de convencer a los que dudan. Esto lo establece en Judas. A otros debemos de salvarlos arrebatándolos del fuego. Hacer todo esto sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Hay mucho que nosotros debemos de leer, y a mí me encanta. Les voy a leer una cita bíblica para que vean todo lo que estamos platicando, cómo la Biblia lo establece. En 2 de Timoteo 4, del 1 al 4, dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y así podemos encontrar muchas otras citas referentes a esto. Y finalmente, en una parte final de estos versículos que estamos leyendo, si ustedes recuerdan, leímos capítulo del 21 al 23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Y todas las iglesias, porque después de juzgar a la iglesia en Tiatira, todas las demás iglesias serían advertidas de este mal de tolerar el pecado dentro de la iglesia. Además, debían entender que no puede haber nada que se le pueda ocultar a los ojos del Señor. Por eso Él repite lo que en Jeremías se establece. Precisamente está haciendo referencia a una cita en Jeremías 17:10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. En las palabras del Señor vemos que sería un juicio personal. Por eso dice, a cada uno. Aunque los líderes pudieran estar enseñando malas prácticas en la iglesia en Tiatira, cada miembro sería juzgado por su implicación en el asunto. Los líderes no son los únicos responsables de lo que ocurre en la iglesia. ¿Qué podemos concluir? Algo muy importante. Y con esto concluimos. No hemos terminado el mensaje a la iglesia en Tiatira. Nos falta unos pocos versículos, pero quise tomar en cuenta este aspecto importante. La Biblia nos enseña que como cristianos debemos de guardar todas las verdades bíblicas.
debemos de guardarlas, es decir, impregnarlas en nuestro corazón, en nuestra mente, de manera indeleble para llevarlas a cabo. Pero ¿saben qué? No nada más para llevarlas a cabo, sino para no ser arrastrados por el error y por los falsos maestros y por las falsas enseñanzas, ¿sí? No debemos, de esa manera podemos evitar ser arrastrados de los burladores que tienen malvados deseos, que causan divisiones, que no tienen al Espíritu y que introducen encubiertamente herejías destructoras, que niegan al Señor y que con palabras fingidas harán mercadería de los creyentes. Todo lo que acabo de decir lo dice la Biblia. Entonces, esto es el mensaje que nos llevamos el día de hoy. Tenemos que leer nuestra Biblia, estudiar lo que dice la Biblia, orar al Señor para que sea Él el que nos enseñe y estar muy atentos en qué es lo que se está enseñando en la iglesia para detectar si hay un falso maestro, una falsa enseñanza, una doctrina que no sea la doctrina de la Biblia, ¿sí? Es responsabilidad no nada más de los líderes, sino de todos nosotros como miembros. Gracias, hermanos, que tengan un excelente día y vamos a prepararnos para escuchar y ver el mensaje en el culto que tenemos un poco más tarde. Gracias.